Desde que comenzó a construirse el pueblo de Holguín por allá por 1720, se decidió que en este espacio no se construyera absolutamente nada para que sirviera como plaza de armas, o sea, para que en este lugar hicieran ejercicios los militares, sobre todo la caballería. Por eso en el lugar no había bancos, no había árboles, no había absolutamente nada. Bueno, y tampoco había militares. Sí, al principio de la fundación del pueblo de Holguín no había ningún militar asentado en este lugar que hiciera ejercicios en la plaza de armas. Por más de un siglo, el primer siglo de Holguín, este espacio estuvo vacío si se exceptúan los hierbazales y las varias vacas que andaban sueltas dentro del pueblo y venían a pastar a este lugar. Incluso ni vecinos había por aquí, porque aunque hoy el Parque Calixto García es el mismísimo centro de la ciudad de Holguín, en el primer siglo de este pueblo no era así. Entonces, el centro, el verdadero centro de Holguín era la Plaza de la Parroquial o Parque de las Flores. Y los primeros vecinos de este pueblo construyeron desde el Parque de las Flores hacia el sur, o sea, y para que tengan una referencia, hacia donde está ubicado ahora la terminal del ferrocarril central, que claro, en aquel tiempo no estaba. Y este lugar, el Parque Calixto García, que era las afueras de la ciudad, pues nada más le interesaba a las vacas de las que ya les hablé, y también a los caballos, a los chivos, y a todo lo que se alimentara de hierba, que hierbas sí había en abundancia. Por eso, las preguntas que nos hacemos: ¿cuándo este espacio pasó a ser el verdadero centro de la ciudad de Holguín? ¿Cuándo dejó de ser la vieja y solitaria plaza llena de hierbas y se convirtió en esto que se ve ahora? Y su estructura, sobre todo su estructura. ¿Por qué el Parque Calixto García es un cuadrado con un círculo en el centro? Esa parte de la historia es la que queremos contar hoy en Testigo de los Tiempos. Intentaré colocar la cámara en el mismo lugar donde la puso el artista que hizo la fotografía del Parque Calixto García más antigua de todas las que se conservan. Y entonces daremos un salto hacia atrás en el tiempo. Ahí. Ven. Desde aquí y hacia allá. Ahí. Vean. Esta fotografía debió hacerse antes de 1916 y se sabe porque no está la estatua del general Calixto García, que se colocó donde aún está en ese año, 1916. En el lugar que ocupa la estatua hay una farola, pero ahora fíjense que en la conformación del parque ya existía la rotonda del centro. Sin embargo, no hay bancos para que las personas se sienten. Y los edificios que se ven al fondo eran los que estaban ahí antes de la construcción del actual Teatro Suñol, antes Infante. Y lo más curioso, el parque estaba rodeado de una hermosa reja y tenía puertas que se abrían al amanecer y se cerraban en la noche. De las rejas que rodeaban el parque les voy a hablar, pero después, antes quiero hablar de este círculo o rotonda que está en el centro del parque. Es precisamente esa rotonda lo que hace al Parque Calixto García diferente al resto de todos los demás parques de la ciudad e incluso diferente al resto de los demás parques de Cuba. Ahora, ¿por qué este parque tiene un círculo en el centro? Claro, alguien pudiera pensar que es una pregunta tonta, que la respuesta es muy fácil. Es así porque así lo diseñó quien lo hizo, y sí, es verdad, pero esa es solamente una verdad a medias. Esta rotonda es causa de una holguinera costumbre que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Todavía este espacio era un cuadrilongo vacío cuando comenzaron a llegar al pueblo los primeros regimientos militares españoles y aquí se asentaron. Esos regimientos traían una banda de música. Y los domingos comenzó a convertirse en costumbre que las bandas de música vinieran a la plaza, se ubicaran justo en el centro, tocaran retreta y que los vecinos se agruparan alrededor para escuchar la música. Y poco a poco
los vecinos en círculo alrededor del centro de la plaza comenzó a ser una costumbre. Luego llegó 1840, se decidió hacerle transformaciones a la vieja plaza. Buscaron a un maestro de obras del ejército español, José Llauradó, y al maestro de obras se le ocurrió mantener aquella vieja costumbre. En el centro de la plaza, un círculo. Y desde entonces viene la estructura que ha mantenido este parque por varios siglos. Les voy a poner una fotografía para que comprueben que desde mucho antes de 1840 los holguineros comenzaron a considerar que este círculo era el centro del pueblo. Esa fotografía se tomó durante un mitin político de antes del año 1916. Lo sabemos porque no está la estatua. Vean cómo la tarima con techo de pencas de guano está al mismísimo centro del parque, formando un círculo. Siempre un círculo. Se conserva una carta del año 1846, por tanto fue escrita 2 o 3 años después que la vieja plaza vacía comenzó a convertirse en lo que es. La escribió un militar español recién llegado a Holguín y se la envió a un primo suyo, que por cierto se llamaba Andresillo, según dice. Y dice la carta que al que le escribe le llama la atención que en la plaza de Holguín se vende de noche lo que en todos los demás pueblos solamente se vende de día. O sea, que ya en 1846 era costumbre del holguinero venir a este lugar de noche. Y dice la carta que la rotonda ya se había trazado y construido para que en las noches de retreta se pasearan por aquí las lechuguinas. Así dice, lechuguinas, que era como entonces se le llamaba a lo que en mi época se le decía pepillas. Ahora no sé cómo se dirá. Bueno, dice, para que se pasearan por aquí las lechuguinas y muestren sus caras lindas a la luz de las farolas recién instaladas. Otra vieja fotografía del parque la debieron hacer desde este mismo lugar. En esta sí se ven las rejas que rodeaban todo el parque. Esas rejas se colocaron aquí en 1840 y para que las hiciera se contrató al herrero de Holguín, Lorenzo Mulet. Pero las puertas que dan acceso al parque por los 4 vientos las mandaron a construir y las compraron en los Estados Unidos. 80 años estuvo el parque Calixto García rodeado por las rejas. Pero entonces llegó 1925 y se decidió quitarlas, solo que eran muy buenas rejas, por tanto debían darle otro uso y se lo encontraron, rodear la ampliación del cementerio municipal. En esa fecha, un periódico de Holguín escribió lo que sigue. Esas verjas que por espacio de más de 80 años han sido testigos mudos de idilios amorosos, de celadas políticas, de tantas cosas, de tantas, pasarán dentro de breve a rodear el cementerio. Y allí, dice el periódico, en la soledad de las tumbas, donde la vanidad y la belleza tienen su fin, serán fieles guardadoras de los restos venerados de muchas generaciones. A la misma vez que quitaron las rejas, se decidió remodelar los viejos bancos coloniales y colocaron otros. Estos, a diferencia de los actuales, no tenían espaldar y lo van a ver ahora en esta fotografía que les pongo. Eran bancos hechos de mármol, pero sin espaldar. Y los que rodeaban la rotonda no eran como fue después. Vean que eran pequeños bancos separados unos de los otros. Después de la remodelación de 1925, el parque quedó lindísimo y adquirió esta conformación que hoy le conocemos. Por cierto, el maestro de obras que transformó el parque era un italiano residente en Holguín, se llamó Giuseppe Pecorelli. Tanto hizo Pecorelli por este parque que en cualquiera de sus esquinas deberían colocar una tarja con su nombre. Al parecer, Pecorelli se enamoró de este lugar, o por lo menos creía que le podía hacer otras cosas, y por eso insistió con el ayuntamiento para que buscaran dinero para seguirle haciendo transformaciones al parque. Hubo que esperar 25 años
Al cabo de ese tiempo, en 1950, hubo dinero y comenzó el italiano residente en Holguín a hacerle nuevas transformaciones al parque. El piso se lo puso de hormigón y el de la rotonda de granito blanco para que combinara con la estatua de Calixto García. Y la transformación más singular, los bancos de la rotonda, que hasta esos momentos habían estado separados unos de otros, Pecorellis lo fundió en 4 grandes bancos longitudinales que hacen esta rotonda y que convierten al Calixto García en un parque único de Cuba. Con lo que hemos contado hasta aquí, parece que concluye la historia del Parque Calixto García, pero no es así. En este lugar han ocurrido la mayoría de los hechos históricos de la ciudad de Holguín y además el parque no solamente son los árboles, los bancos, el espacio, el parque también son las estatuas y las tantas tarjas que se han colocado y además la historia del parque también es la historia de todos los edificios que le rodean. Retornaremos en algún momento para continuar narrándoles esta historia. Hasta entonces.